El culto guadalupano es muy popular y extendido. 20 millones de personas peregrinan a la Basílica de Guadalupe en un año y en las fiestas ahora en diciembre acceden cerca de 7 millones. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no creen en la Virgen? No todos los mexicanos son guadalupanos. Es nuestro tema aquí en Sacro y Profano. En la actualidad, el culto a la Virgen de Guadalupe es considerado un elemento de cohesión social. Millones de mexicanos guardan una especial veneración como su madre protectora. Cada año, cerca de 20 millones de personas peregrinan para visitarla, y el 12 de diciembre, la Basílica de Guadalupe recibe alrededor de 7 millones de visitantes. Investigadores y encuestas aseguran que en México existen más guadalupanos que católicos. Sin embargo, no todos los mexicanos son guadalupanos. Alrededor de 20 millones de cristianos y no religiosos no comparten la devoción por la Virgen de Guadalupe. Dada la gran diversidad de creencias de los cristianos evangélicos, es difícil generalizar que todos tienen una postura contraria a las diversas advocaciones marianas. Para los reformadores protestantes, la salvación es a través solamente de Cristo y que es Él el único mediador entre Dios y el hombre. Si bien hay una veneración a María como Madre de Dios, no existe un culto como se desarrolló en el catolicismo. En México, la empresa Parametría realizó un estudio que muestra que 17% de mexicanos que no creen en la Virgen de Guadalupe no es semejante por edades. El número de no creyentes en la Virgen sube hasta 23% entre jóvenes de 18 y 25 años. Existen sectores en los evangélicos radicales y fundamentalistas contra las advocaciones marianas. Es el caso de María de Guadalupe, por considerarlo culto de idolatría. El culto guadalupano, según el famoso historiador David Braden, dice que se sigue expandiendo. Hay una expansión desde el siglo XVI. Nace en el Valle de Anáhuac, se expande por todo el país, con matices, con diferencias, y ahora cobra mucha presencia en el sur de Estados Unidos y Centroamérica. El INEGI establece que hay cerca de 20 millones de mexicanos no católicos en este país. Sin embargo, hay estudios, encuestas que sugieren que hay más guadalupanos que católicos, es decir, hay guadalupanos ateos, comunistas guadalupanos. Yo conozco a una judía que se dice guadalupana también. Pero ¿cómo viven las minorías religiosas este culto a la Virgen de Guadalupe? Ese es nuestro tema. Yo agradezco mucho la presencia de la teóloga Rebeca Montemayor. Muchas gracias. Amparo Ledín, un placer tenerte aquí, mi madrina. El primer programa lo hicimos hace casi 6 años. Bienvenida. Gracias. ¿Cuáles serían los fundamentos teológicos, eclesiológicos, por cuales muchas iglesias, sobre todo de tradición protestante, no creen en las vírgenes? Pues la principal formulación sería, curiosamente, que el siglo XVI, cuando en el Valle de Anáhuac está apareciendo Guadalupe, o se empieza a crear la historia de Guadalupe, en Europa está Martín Lutero luchando por la reforma protestante. Entonces, realmente yo como bautista, por ejemplo, que es mi tradición, el principio es solo Cristo salva. O sea, no hay ningún mediador, ni vírgenes, ni María, ni ningún santo, ni santos, para que pueda suplir a la obra, diríamos, salvadora y sanadora de Jesucristo. Entonces sería el principal principio reformador, y como bautistas pues seguimos ese precepto de que solamente Cristo, lo que es la Biblia también, por supuesto, la tradición bíblica es la que nos guía y nos formula y ilumina las comunidades protestantes, y creo que esto es algo común para todos los que venimos de una herencia protestante o evangélica, diríamos, ¿no? O sea, no a los santos en cuanto a la veneración, a la adoración, sino solo Cristo. Y en el caso, Amparo, tú eres presbiteriana reformada, tienes más o menos los mismos principios. Es decir, mismos principios. Sin embargo, vives en el Valle de Toluca, que es uno de los lugares más guadalupanos del país, donde se organizan peregrinaciones, que no solamente la organización de la peregrinación, es una organización social, buscar recursos, quiénes son los conductores, es decir, es una logística impresionante. ¿Cómo vives tú como pastora este contraste
en la organización de estas peregrinaciones? Bueno, mira, lo que decía Rebeca es fundamental, ¿no? Y yo creo que como pueblo mexicano, que algunos, bien lo dices tú, algunos creen en el rito guadalupano. Hay minorías que no, ¿no? Los protestantes, algunas otras religiones. Pero, ¿cómo se vive? Lo vivimos con tolerancia, con respeto. Es necesario respetar para poder vivir en armonía como pueblo. Pero respetamos esa expresión de religiosidad popular que se organiza, como dices tú, con mucho tiempo de anticipación, que tiene repercusiones económicas, sociales, también políticas, después vamos a hablar de eso, y que mueve toda una cultura, mueve toda la sociedad, mueve hasta la educación, que es laica, porque en esos días, ese día, el 12 de diciembre, se cancelan las clases. ¿Por qué? No porque todos vayamos a celebrar un rito, sino porque no hay transporte. La ciudad se muere, se paraliza, ¿no? No hay transporte, los niños, los alumnos, los adolescentes, los jóvenes que van a las universidades, a los bachilleratos, no tienen en qué transportarse. Entonces, en muchas escuelas laicas se suspenden las actividades. Vivimos este fenómeno así, ¿no? Con una, como te decía yo, con una tolerancia, con un respeto, pero también con una reserva, ¿no? No nos involucramos en ninguna festividad porque somos presbiterianos, reformados, porque creemos que solamente la fe salva, la fe en Jesucristo, que es el Salvador. Pues muy interesante. Yo creo que una primera cuestión aquí es, bueno, por cuestiones históricas, religiosas, por convicciones, por doctrinas, no se cree en las vírgenes o en los santos, solamente la centralidad de Jesucristo, uno. Y dos, un tema muy interesante, la tolerancia no es de las mayorías a las minorías, sino también en este caso son la tolerancia de las minorías hacia una, digamos, cultura predominante, y eso tiene su chiste. Vamos a seguir conversando sobre este tema, sobre todo cuando hablamos de no todos los mexicanos son guadalupanos. Está usted en Sacro y Profano. Ahora, en estas festividades en torno a la Virgen de Guadalupe, donde las actividades, como se ha señalado, se paralizan, hay una gran centralidad en torno a la Basílica de Guadalupe, esta explosión, digamos, de la advocación a Guadalupe, una advocación mariana fuerte. Y el programa es: no todos en este país son guadalupanos. Hay minorías religiosas, pero también hay minorías no creyentes, sin religión, que tienen. Pero yo quisiera preguntarte, Rebeca, tú como una feminista, una teóloga feminista ecuménica, ¿cómo ves este rostro femenino de Guadalupe? Y además hay que decirlo, la mayor parte de los católicos que tienen el culto a la Virgen son mujeres. ¿Cómo ves esta dimensión femenina de Guadalupe? Sí, pues creo que la mayor parte de las iglesias en el mundo hay más mujeres siempre que hombres. Quizá lo que diría específicamente de Guadalupe es que ella en su aparición con Juan Diego, pues es la madre, ¿no? Que llama a Juan Diego su hijo y que Guadalupe ve por todos sus hijos. Entonces, en el sentido de ser madre, la maternidad da ese cobijo, esa ternura, ese cariño o ese abrazo, ¿no? Especialmente a las mujeres, y sí, y bueno, si imaginamos a todas las mujeres, o la mayor parte de las mujeres que vienen a la basílica o todas las peregrinaciones, pues son mujeres bastante sufridas del pueblo, pobres o que viven en violencia, vienen a ver a Guadalupe para yo como su hija, que Guadalupe me responda al problema que tengo. Sin embargo, si dijéramos como feminista, como una maternidad subyugada, o sea, si yo hablara de Guadalupe, sí cuida, pero también es una maternidad subyugada con un rol tradicional, de que es la madre, la Virgen Madre que cuida a sus hijos. Quizás tendríamos que ver como dos aspectos, ¿no? de la maternidad. La que cuida, pero también es una maternidad fuerte, pues que cobija
y que realmente hace algo por sus hijos y especialmente por las hijas mujeres, y creo que vivimos en un país de bastante violencia hacia las mujeres, donde necesitamos no solamente creer, sino saber que se puede hacer un cambio, si es que en esta creencia de Guadalupe, Guadalupe puede ejercer un cambio con todas las mujeres, ¿no? Es interesante escuchar tus puntos de vista, ¿no? Pero no eres guadalupana, ¿verdad? No. Porque tienes Sí. una mirada muy, digamos, muy amplia y muy, hasta cierto punto, positiva, ¿no? Sí, Sobre el sí. tema, ¿no? Es decir, el hecho de que en una sociedad patriarcal, el tema de la madre, una madre protectora, una madre que cobija, que arropa, pues es algo que tiene una significación que lo vamos a ver después en el tema histórico. Guadalupe también es parte de nuestra identidad, Amparo, es parte de dice la identidad mexicana, los guadalupanos mexicanos, etcétera. ¿Significa que alguien que no cree, en tu caso, en la Virgen de Guadalupe, no es mexicano? No, por supuesto que no, porque aunque tú, como lo estás marcando, tienes razón, el guadalupanismo ha marcado una identidad nacional, ¿no? Entonces decimos, México, la Basílica de Guadalupe es uno de los símbolos, ¿no? que identifican al país, pero habemos otras minorías, habemos personas que no nos identificamos, que no creemos, que no tenemos esa identidad. Yo creo que esa identidad ha venido arrastrándose, bueno, no arrastrándose, sino trascendiendo por los tiempos, por los años, debido a que el pueblo mexicano se ha volcado sobre esta imagen de la Virgen de Guadalupe en una búsqueda, en una fuga a lo mejor, en una respuesta a sus necesidades, a su sufrimiento, a su desesperanza, a los problemas sociales, a la desintegración, a la violencia. Y como protestantes, yo te puedo decir, no creemos en las imágenes. Nos identificamos como mexicanos, respetamos los símbolos patrios, por ejemplo, pero en cuanto a la Virgen de Guadalupe, toleramos, ¿no? Respetamos. Pero creemos como protestantes en las tres solas, la sola fe, la sola gracia, la sola escritura. Solo Jesucristo es el Salvador. No tenemos una imagen más a quien venerar y creemos solamente en Dios y en Jesucristo como el Salvador. Interesante, sobre todo esta dimensión que ha remarcado de tolerancia, ¿no? Frente a una madre mestiza, ¿no? Una madre con rasgos indígenas, protectora en momentos de crisis. Y retomando esta cuestión, bueno, Guadalupe se recrea en Tonatzin, una antigua diosa mesoamericana, y que da consuelo materno frente a lo que fue la debacle de la conquista de un pueblo azteca imperial, majestuoso, presuntuoso, que fue derrotado. Tienes también a la Virgen de Guadalupe abanderando las ideas libertarias de independencia, ¿no? Que está ahí el estandarte, fue un ícono de la independencia. Tienes a Guadalupe en la Revolución Mexicana con los zapatistas. Es decir, hay un uso social y político de la Virgen de Guadalupe que, queramos o no, marca una cierta impronta, pero no significa que sea absoluta. Sí, por supuesto. O sea, en ese sentido histórico, yo afirmaría que desde Tonatzin y después cómo es recreada, como dijiste muy bien, a través de la historia de nuestro país, como un símbolo de resistencia. O sea, ¿qué era lo que había que unir en un pueblo desde la época prehispánica, independencia, revolución? Pues ya Guadalupe representa realmente al pueblo, desde donde se origina esa lucha social, ¿no? Por cambios sociales. Entonces, yo diría, el símbolo usado históricamente pues sería Guadalupe como un símbolo de resistencia en ese sentido. ¿Sí? Lo que creo que sí tendríamos también que advertir es como que Guadalupe no siempre se ha usado como un símbolo de resistencia. O sea, porque yo insisto, quizás como mujer feminista, o sea, que sí hay que cambiar el sistema patriarcal. ¿Sí? Porque Guadalupe que representa, como decía hace un momentito, ¿no? Lo tierno, el cariño, sin embargo, que se representa como algo con mucha fuerza. ¿Sí? O sea, históricamente y culturalmente,
pues creo que son símbolos, pero no es el único. Es decir, creo que en todas las religiones o en todas las luchas sociales de todos los pueblos, Martin Luther King diría como pastor bautista, ¿no? Es un símbolo de resistencia. En Estados Unidos por los derechos civiles, o Mahatma Gandhi en la India, es decir, habría otros muchos símbolos religiosos culturales. Aquí en México es el único que se toma realmente como, no debería ser el único que se tomara como un símbolo de resistencia. Interesantísimo. Amparo, digamos, hay muchos clichés y hay encuestas que señalan que hay más guadalupanos que católicos, porque hay muchos sectores ateos que se dicen guadalupanos o que simpatizan con toda esta dimensión histórica que se plantea. Pero Rebeca planteó un tema muy, muy fuerte, es decir, hay una cierta dualidad en la Virgen de Guadalupe. Por un lado puede reforzar esta dimensión, podríamos decir, tradicional de un sistema patriarcal, de una mujer, digamos, abnegada, pero al mismo tiempo puede ser un símbolo de cambio, de resistencia, de lucha, de fuerza, ¿no? Incluso hasta de subversión de un país. ¿Con qué Guadalupe te quedas? Yo sé que es una pregunta provocadora para ti, pero ¿cómo ves estos dilemas? Mira, yo me quedo con la Guadalupe subversiva. Ajá. Con la María, perdón, subversiva, corrijo. ¿Por qué? Porque el guadalupanismo nos ha presentado una mujer, madre, abnegada, sufrida, dolida, sí que consuela, sí que ama ante todo, pero como con una faceta muy, ¿cómo te diré? Un rostro muy machista, ¿no? Porque así se quiere ver a la mujer, a la madre, abnegada, sufrida, aguantadora, casta, pura. Casta, sí, perfecta, ¿no? Y se nos olvida ver el rostro de María y de los evangelios, el rostro de María en el evangelio de Lucas. Rostro? Es un rostro de una mujer poetisa, ¿sí? Subversiva, campesina, de un pueblo que nadie conocía, y Dios la llama para servir. Pero de ahí ella surge con ese canto del Magnificat, subversivo totalmente. Muy bien, pues estamos aquí conversando sobre el tema de María de Guadalupe, el culto guadalupano y sobre todo la sensibilidad de tolerancia que se da en las minorías religiosas. Vamos a un corte. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos. No todos los mexicanos son guadalupanos. Hay minorías que requieren ser respetadas también, porque respetan a su vez las sensibilidades de las mayorías. En esta línea, ¿qué pasa cuando te imponen estas fechas, ¿no? Cuando hay fechas en donde, bueno, pues tú no crees, pero te las imponen. O sea, tan sencillo. No hay actividades el 12 de diciembre, seas o no guadalupano. Sí, es cierto. Y creo que uno lo vivió desde, en mi caso, desde niña en Monterrey. Sí, pero a veces nada más decía un profesor que íbamos a la escuela los protestantes, porque nadie más iba a clases. Pero como eran escuelas laicas, pues había clases. Sí, sin embargo, sí creo que sí, la parte social, que es el movimiento, el caos, los que vivimos en la Ciudad de México, en mi caso no es una molestia per se por la cuestión religiosa, sino ver todo este movimiento también mediático, Bernardo. Algo bien específico que siempre lo digo y lo diré el 12 de diciembre ahora, es que los medios siguen hablando de un país católico. O sea, los católicos, la Virgen, todos los mexicanos somos guadalupanos, cuando hay millones que somos expectantes todo ese día, no hay actividades y quizás nos conviene a algunos, ojalá los niños más por las escuelas. Sin embargo, sí choca un poco el sentir, México es un país diverso y plural ya hace muchos años, Bernardo. Donde si somos no sé cuántos millones, digo, más allá del dato duro, cuántos millones, no somos... Más de 20 millones. Más de 20 millones, no somos católicos entre las diferentes religiones, que es un número bastante... Y ateos, que también es claro, exacto, ateos. Entonces sería como lo mediático, yo vería, decir, que puede molestar o puede chocar el que se siga presentando un México con una sola religión. Y creo que por ahí deberían los periodistas o los que hacen los programas
hablar un poquito más de eso. Es decir, los medios absolutizan esta Los medios dimensión absolutizan. y esto choca. Me molesta más eso, sí, porque yo no puedo criticar la fe de la gente, la fe que viene y cree que la Virgen, bueno, va a hacer los milagros. Sin embargo, sí los medios. Yeah. Creo que sería muy importante eso, ¿no? Es interesante esto. Y en esta línea también los políticos, ¿no? Tenemos a nuestro presidente que muchos dicen que es evangélico, otros dicen que es bíblico, y sin embargo él saca de su cartera de cuero una estampita de la Virgen de Guadalupe, le puso a su movimiento Morena, en alusión a la Morena del Tepeyac, y su campaña incluso la inició justo hace en 18, en 12 de diciembre. ¿Cómo ves esto? No solamente son los medios, es también el uso de personajes de la vida pública. Mira, yo creo que este fenómeno religioso de la adoración a la Virgen de Guadalupe es un fenómeno de religiosidad popular y como tal mueve masas y como tal está lleno de muchos simbolismos y como tal puede ser usado por muchos factores, ¿sí? por muchas instancias. Lo puede usar la cúpula eclesial, ¿sí? Romana, lo puede usar el mismo pueblo para expresar su fe con festividad, con colectividad, como lo hacen, lo cual es admirable. Y también lo pueden usar los políticos. Entonces, a mi parecer, lo que ha hecho nuestro presidente, yo no tengo la fuente de esta anécdota que mencionas, de que muestra una estampita, pero si lo ha hecho es usando que tiene una, ¿cómo te diré? Que tiene una connotación de identidad nacional, ¿sí? Que hay muchos millones de mexicanos que creen en ella y que puede ganar popularidad con ello. Hay un uso político. Hay un uso político. Tanto en esta dimensión, podemos decir, evangélica, ¿no? Como esta dimensión guadalupana. Político, económico, de todo tipo. Pues les agradezco mucho su presencia, muchas gracias yo sé que no es fácil, pero importante, sobre todo porque sin duda la diversificación cultural y religiosa nos lleva, que es un hecho ya, o sea, nos lleva a replantear el derecho y el respeto de las minorías, así como las minorías respetan a las mayorías, y es un esfuerzo grande, que es conceptual, teológico, eclesial, pero también cotidiano. Las mayorías en aras de una pluralidad que lo que hemos venido ganando, se tiene que tener. Y sobre todo, es una pluralidad que es la garantía que nos ofrece la laicidad del Estado o un Estado laico donde todos cabemos y todos podemos convivir. Pues muchas gracias y yo lo espero la próxima semana y le agradezco mucho su presencia. Soy Bernardo Barranco y damos por concluido este programa de Sacro y Profano.